magistrado pueda conocer toda la ciencia había y por haber. Sin embargo, está obligado a valorarla conforme al principio de la sana crítica y para poder concluir con un proceso justo, con un dictado donde se hayan valorado todos los elementos intrínsecos del proceso. Para ello es que a veces se requiere del auxilio de estos profesionales. A diferencia del perito, a diferencia del testigo, perdón, el perito sí da una opinión, sí emite pero es una opinión calificada. Acá tenemos otra gráfica más, ¿cómo se dice? Más afín a nuestra realidad, porque se trata nada más y nada menos de las ruinas del Machu Picchu, que de esta imagen, de esta perspectiva, no podemos apreciar en toda su dimensión el contenido oculto que tiene su forma. Pero una vez que giramos también 90 grados, podemos ver que podemos apreciar la imagen de un indígena que está retratada en las rocas. Bueno, ya entrando en cuestiones doctrinales, me van a disculpar este breve resumen que yo realizo en mis diapositivas, pero siempre es para poder refrescar la memoria. Después ustedes acompañan con la doctrina que les parezca relevante. Yo siempre recomiendo el trabajo del profesor Casco Pagano, porque él es el que ha tenido la iniciativa en cuanto a este nuevo Código Procesal Civil, de desarrollarlo de manera sistemática y armónica sobre todos los institutos que están integrados en esta legislación procesal. Bueno, a modo de introducción, la prueba pericial es el resultado de un análisis técnico, científico o artístico practicado por personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez del proceso, cuyos conocimientos especiales son requeridos respecto a cuestiones que exceden los límites del conocimiento ordinario. Esta, atendiendo a su naturaleza probatoria, tiende a complementar de una u otra manera el conocimiento del juzgador, porque esos conocimientos son ajenos a los estudios jurídicos, permitiendo con ello conocer la esencia de los hechos fijados. El perito es la persona idónea cuya opinión es requerida cuando el juzgador no puede apreciar los hechos por sus propios medios. Nuestro Código de Organización Judicial lo incardina dentro de la figura de un auxiliar de la justicia. Y la gran parte de la doctrina también lo desarrolla de esta manera. Es decir, como un auxiliar del conocimiento del juez para la solución del pleito, como lo es el testigo. Ambos desarrollan una función activa en el proceso. La diferencia está precisamente marcada por el enfoque técnico que se da en el dictamen conclusivo, caracterizado precisamente por la opinión fundada en la especialidad del conocimiento que posee. Así, si una mancha es de aceite, si una firma pertenece o no a alguien, si una medianera fue levantada indebidamente, si un edificio debe ser apuntalado, si una persona está demente, qué daño sufrió un vehículo, etcétera, son conocimientos a los cuales el juez llega gracias a la colaboración de los peritos, ya sea en química, caligrafía, ingeniería, psiquiatría, mecánica, etcétera. Cuestiones sobre las cuales él opina según la versación que tenga respecto a ello. ¿Qué significa esto? Que está calificado para emitir una opinión científica. Esa opinión científica no siempre se ve avalada por un título o por un crédito. Puede tener una suerte de idoneidad que se asemeja o muchas veces se asimila a lo que es el conocimiento científico. Hay ciertos saberes que no precisamente requieren de una graduación en esa materia, es una licenciatura o el aval de una universidad o una facultad.
A pesar de que puede considerarse la pericia como una unidad en cuanto a medio probatorio, las distintas áreas que abarca debido a la diversidad de hechos a considerar y su distinto abordaje por la multiplicidad de conocimientos que se requieren, implica que existan distintos tipos y subtipos de pericias que se dimensionan en ámbitos distintos. En ese orden de ideas, el dictamen pericial puede versar sobre la opinión o juicio del perito acerca del hecho mismo examinado o de sus causas o efectos. Ejemplo, la falsedad de un documento, causas de un siniestro, grado de incapacidad producida por una lesión, etc. O la comprobación de un hecho que requiera una actividad técnica particular. Ejemplo, dimensión de un terreno, operaciones de la bolsa, etc. La pericia no tiene por objeto probar las cuestiones de derecho debatidas en el juicio, porque éstas quedan reservadas a la interpretación y decisión del juez. Recuerden siempre, esto está vinculado, ligado con el famoso adagio iura novit curia. Es decir, se supone que el juez conoce el derecho, por lo tanto es perito en normas jurídicas. La prueba pericial puede ser voluntaria o necesaria, según se lleve a cabo a petición de cualquiera de las partes, artículo 344 del Código Procesal Civil, o de oficio por el juez, artículo 350 del Código Procesal Civil, o resulten indispensables para la consecución del proceso y estén exigidas por la ley. Ejemplo, la mensura judicial. En materia legislativa, el Código Procesal Civil aborda esta institución a partir del artículo 344, estableciendo los presupuestos que debe reunir la petición de esta prueba. Y dice lo siguiente a título de ofrecimiento. Al ofrecer la prueba pericial, el interesado deberá indicar la especialización que han de tener los peritos, proponer peritos haciendo constar la aceptación del cargo y juramento o promesa de decir verdad. A este efecto, el perito propuesto suscribirá también el escrito y proponer los puntos de la pericia. Acá yo les puse en subrayado una palabra que le indica de manera imperativa al oferente que debe debe reunir estos requisitos, su escrito de petición, bajo pena de no ser admitida esa prueba. La prueba pericial en el proceso de conocimiento ordinario deberá ser ofrecida por escrito dentro de los primeros 10 días de haber quedado firme la providencia que decretó la apertura de la causa prueba. Artículo 253, segundo párrafo del Código Procesal Civil. Requisitos de forma. La proposición del perito con los datos necesarios para su individualización, domicilio y la especialización que posee. Los puntos de la pericia, es decir, las cuestiones que serán sometidas al dictamen pericial. La aceptación del cargo, el juramento o promesa de decir verdad y la firma, todo lo cual será hecho por el perito propuesto en el escrito de ofrecimiento. Esto está intrínsecamente ligado a las disposiciones del artículo 177 del Código de Organización Judicial en cuanto a la responsabilidad que tiene el perito en realizar el trabajo asumido, porque también, al igual que el testigo, asume una carga pública. Producido el nombramiento y aceptado el cargo, los peritos prestarán juramento de desempeñarlo bien y fielmente dentro del término que la ley señale. Requisitos de fondo. El requisito fundamental que debe reunir el perito es ser idóneo, como les adelanté previamente. Es decir, ser apto, tener conocimientos amplios sobre la cuestión a expedirse.
Cuando la profesión esté reglamentada, agrimensor, ingeniero, médico, su idoneidad queda de manifiesto con el título habilitante correspondiente. Cuando la profesión no esté reglamentada, se puede nombrar como perito a una persona con conocimientos en la materia. También se puede nombrar a cualquier persona con conocimientos en la materia, cuando a pesar de estar reglamentada la profesión, en el lugar del proceso no hubiese nadie con título habilitante. En el lenguaje judicial se dice que un perito es idóneo cuando está capacitado para emitir su opinión sobre materias o problemas especiales. Siguiendo con las disposiciones normativas de nuestro Código Procesal Civil, el legislador ha determinado cuáles son los presupuestos que debe reunir el perito para calificarlo de idóneo. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 351 de nuestra ley de rito, de la manera siguiente. Si la profesión estuviera reglamentada, los peritos deberán tener títulos habilitantes en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que se refieran las cuestiones acerca de las cuales deban expedirse. Podrá también proponerse como perito a una persona jurídica o entidad especializada. En caso contrario, o cuando no hubiera en el lugar del proceso perito con título, podrá ser nombrada cualquier persona idónea, lo que precedentemente estuvimos ya abordando. La ley señala, entre otras cosas, que el perito debe estar habilitado como profesional, lo que vale decir que no basta con tener los méritos académicos, sino también que estos estén avalados, matrícula, registro, licencia, etc., por un órgano o institución que le permita ejercer su profesión. Del escrito de ofrecimiento de la prueba pericial, recuerden siempre, vamos a ver si podemos retroceder un poco más. Aquí está. Estos presupuestos sí o sí deben contener su escrito de ofrecimiento de prueba pericial. Estas enunciaciones, estos presupuestos son los que van a ser después puestos a consideración de la adversa para ver si tiene interés o no en la prueba y si quiere sumar algún perito o diciente o incluso puede también cuestionar la idoneidad del testigo. Nuestro código de rito, bajo el título de traslado, en su artículo 345, dice lo siguiente: del escrito a que se refiere el artículo 344 del CPC, se correrá traslado por 3 días a la otra parte. Esta, al contestarlo, deberá manifestar si se adhiere o se opone a la prueba o que no tiene interés en ella. En caso de adhesión, la parte adversa deberá cumplir con los presupuestos exigidos por el artículo 346 del Código Procesal Civil, de la siguiente manera: manifestar su conformidad con el perito propuesto por la contraria, o proponer otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 344, inciso B, y proponer otros puntos que deban constituir también objeto de la prueba, si así conviniera su derecho, y objetar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. En este caso, se correrá traslado a la contraparte por 3 días para que se pronuncie sobre los puntos propuestos y, en su caso, manifieste su conformidad con el perito ofrecido por la adversa. Si se opone al contestar el traslado, expondrá las razones de su oposición. Una vez que se cumpla con esta breve sustanciación del ofrecimiento de la prueba pericial, nosotros no estamos admitiendo todavía la prueba pericial. Tiene una admisión diferida, por así decirlo, mientras que las otras pruebas ya se admite, si son admisibles, por así decirlo, con esa providencia de producción de pruebas. La prueba pericial difiere porque tiene una sustanciación para que las partes puedan ponerse de acuerdo sobre las cuestiones precedentemente analizadas. Una vez que se haya hecho esta breve sustanciación,
el juez dicta una resolución dentro del tercer día de contestado el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo. Y si considera admisible recién las pruebas, ahí va a sacar por autointerlocutorios el perito, quien se va a encargar de hacer la pericia, o si hubiere más, la cantidad de peritos que sean necesarios para la dilucidación de la cuestión. Nombrar a los ofrecidos por ellas y designar un tercero de oficio si no la hubiere, aprobar los puntos de la pericia, pudiendo agregar otros, y señalar el plazo dentro del cual deberán expedirse los peritos. Si no lo hiciere, se entenderá que es de 20 días, el cual correrá independientemente del plazo ordinario de prueba. Cuando una de las partes no tenga interés en la producción de la prueba, deberá estarse las previsiones del artículo 349 de nuestro Código de Rito, de la siguiente manera. Si en la oportunidad prevista en el artículo 345, al momento de correrle traslado de la prueba, la otra parte manifestare que no tiene interés en la prueba o no contestar el traslado, el juez tendrá como perito único al ofrecido. Cuando la prueba sea indispensable para la solución del conflicto o la declaración de todo el derecho litigado, deberá estarse las previsiones del artículo 350 de nuestro Código Procesal Civil. Es decir, cuando se deba disponer de manera oficiosa la prueba. Y en ese sentido, el legislador ha previsto que cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer de oficio la prueba pericial. En este caso, designará 1 o 3 peritos, atendiendo a la importancia de la cuestión. Seguidamente, tenemos un instituto procesal para cuestionar la idoneidad del testigo. A diferencia del magistrado o de los funcionarios judiciales que son cuestionados, que su imparcialidad se cuestiona a través de la recusación en el caso de los peritos refiere a la falta de idoneidad. Y el legislador ha establecido lo siguiente: los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa, hasta 3 días después de notificado el nombramiento, debiendo ofrecerse las pruebas en el mismo escrito de recusación. Los ofrecidos por las partes solo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad. Son causas de recusación las previstas respecto de los jueces y además la falta de título o la falta de idoneidad en la materia de que se trate en el supuesto del artículo anterior. Resolución de la recusación. Si la recusación fuere contradicha, el juez resolverá el incidente sin recurso alguno. Esta circunstancia podrá ser considerada por el Tribunal de Apelación al apreciar la prueba. Si por alguna situación fáctica somos seres imperfectibles y los peritos, algunos son físicos, los peritos pueden ser personas físicas o personas jurídicas, y en algún momento puede mostrarse renuente a querer colaborar o alegar una causal válida para no cumplir con la obligación, o también si es que no dan su informe dentro del tiempo exigido por la ley, estos pueden ser removidos y reemplazados. Eso es lo que nos dice el artículo, o sea, esa es la esencia del artículo 354. En caso de ser admitida la recusación, se procederá a reemplazar al perito o los peritos recusados en la forma establecida para el nombramiento. Remoción. Será removido el perito que rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. En estos casos, o cuando renunciare sin motivo atendible, el juez nombrará otro en su lugar de oficio y condenará a aquel a pagar los gastos de las diligencias frustradas. También podrá ser condenado al pago de daños y perjuicios ocasionados a las partes si éstas los reclamaren. El reemplazado no tendrá derecho a percibir honorarios.
forma de realizar la diligencia, es decir, cómo deben emitir su dictamen los peritos judiciales. Los peritos podrán practicar la diligencia por separado. Podrá también el juez ordenar a petición de parte o de oficio que los peritos actúen unidos siempre que la circunstancia del caso lo aconseje. Cuando la prueba deba practicarse en un solo acto, las partes y sus letrados podrán asistir a él y hacer las observaciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos pasen a deliberar. El perito se comunica o concluye su trabajo con la presentación de su dictamen. Ese es el acto procesal relevante para el proceso, donde hace el análisis de la cuestión fáctica sometida a su consideración y emite su parecer. El dictamen es el informe técnico en el cual el perito contesta los puntos de pericia y da las conclusiones de su examen. Este debe ser claro, sencillo y científico. Su objeto es ilustrar el criterio del juez. De allí que la forma en que se haya redactado debe ser idónea para obtener dicho resultado y no servir para oscurecer la cuestión. Cuando el examen a ser realizado por el perito no requiera de mayores complejidades, puede él emitir su dictamen inmediato, conforme lo dice el artículo 357, de la siguiente forma. Cuando el objeto de la diligencia fuere de tal naturaleza que permita a los peritos expedirse inmediatamente, podrán dar su dictamen por escrito o en audiencia, en cuyo caso informará uno de ellos si existiere unanimidad. La forma de presentación del dictamen, recién vimos que debe ser escrito y excepcionalmente se permite hacerlo de manera oral en una audiencia, en los casos específicamente establecidos. No obstante, vamos a hacer un poco mención a lo que dice el artículo 358 del Código Procesal Civil, donde el legislador ha establecido lo siguiente. El dictamen se presentará por escrito, con copia para las partes, a su costa. Contendrá las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que los peritos funden su opinión. Los peritos que concordaren podrán presentarlo en un juicio, en un único texto. Los otros lo harán por separado, aunque lo redactaren en el mismo documento. Una vez finalizado el trabajo del perito, ellos lo ponen a consideración de las partes a través de su dictamen. Esto queda de manifiesto en secretaría para que puedan apreciar la prueba y eventualmente, si existe alguna discordancia o existe algún cuestionamiento, puedan pedirle al perito las explicaciones pertinentes. En ese sentido, el legislador ha previsto, a través del artículo 359 del Código Procesal Civil, que el dictamen se hará saber a las partes y a solicitud de cualquiera de ellas, formulada dentro del plazo de 5 días, el juez podrá ordenar que los peritos den las explicaciones o hagan las ampliaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso. La audiencia podrá celebrarse hasta antes del llamamiento de autos. El perito que no compareciere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a percibir honorarios, total o parcialmente. En ese sentido, las partes, al tiempo de solicitar las explicaciones precedentemente señaladas, podrán también impugnar la prueba pericial por vicios ocurridos en la producción de la prueba o por cuestiones vinculadas al contenido del dictamen. La falta de impugnación no será óbice para que en los alegatos las partes expongan dichas circunstancias, a fin de que sean apreciadas por el juez en oportunidad de valorar la prueba. La obligación de expedirse el perito se proyecta en función al deber de colaborar con la Administración de Justicia,
que todo ciudadano tiene. Respecto a ello, recordemos que toda citación hecha por un tribunal o juzgado constituye carga pública, conforme al modelo publicista adoptado por nuestro sistema procesal, debiendo por ende el profesional comparecer, dictaminar y decir la verdad. La fuerza probatoria del dictamen, es decir, cuál va a ser el impacto que puede generar un dictamen conclusivo en la valoración del juez. En ese sentido, el artículo 360 del Código Procesal Civil dice que la fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la conformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden y las demás pruebas y elementos de convicción de la causa. Y acá viene el adagio que ya les había adelantado: el juez es perito de peritos. El razonamiento inferencial desarrollado por el juez en el ejercicio de sus facultades le permite apreciar la prueba pericial dentro de los límites de la sana crítica, donde se conjugan las reglas de la lógica y la experiencia. Sin embargo, por la naturaleza técnica de la cuestión sometida a pericia, se exceden los límites de cognición en el juzgado, delegando en este acto en particular la interpretación de los hechos. La pericia consiste entonces en una inferencia mediata de carácter experimentalmente singular, sostenida en la experiencia que tiene el perito respecto a la cuestión sometida a análisis, y sobre la cual el juzgador no. Sin embargo, el dictamen conclusivo puede ser desmeritado cuando no coincide con los principios lógicos y máximas de experiencia, o no sea concordante con las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca. Ustedes saben que una pericia está, bueno, por lo que venimos trabajando y por lo que venimos diciendo, la pericia requiere del trabajo de un profesional, de un científico, de un estudioso, cuyos honorarios deben ser honrados, y además de los honorarios, también tiene un costo de producción esa pericia. Si el perito de repente no dispone de los medios suficientes para poder munirse de los insumos necesarios para realizar la pericia, puede pedir un anticipo de gasto, conforme a las previsiones del artículo 361 del Código Procesal Civil, conforme a la siguiente disposición: anticipo de gastos. Si los peritos lo solicitaren y si correspondiere por la índole de la pericia, las partes interesadas en la prueba deberán depositar la suma que el juez fije para gastos de la diligencia. Dicha suma deberá ser depositada dentro del 5º día y se entregará a los peritos, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorario. La resolución solo será susceptible del recurso de reposición. La falta de depósito dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba. Asimismo, cuando a petición de parte o de oficio, el juez podrá solicitar informes a academias, institutos o entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico cuando el dictamen pericial requiera operaciones o conocimientos de alta especialización. A pedido de las entidades privadas, se fijarán los honorarios que le corresponda percibir. Cargo de los gastos y honorarios. Si alguna de las partes, al contestar el traslado a que se refiere el artículo 345, hubiere manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón de participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien la solicitó, excepto cuando aquella hubiere sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia esta que se señalará en la sentencia. Con esto, gente, doy por terminada la presente ponencia
Acá hay una bibliografía complementaria. El profesor Falcón, de quien prácticamente me muní para hacer la diapositiva. Gran parte de lo que les vine diciendo de mi repertorio lo centro en las ideas del profesor Falcón. También tenemos el profesor español Luis Muñoz Sabaté, en su obra titulada Técnica Probatoria, un trabajo también de Derecho Procesal Civil y Comercial a título de guía de estudio, y infaltable el maestro colombiano Jairo Parra Quijano en su manual de Derecho Probatorio. Por mi parte es todo, muchas gracias. Bueno, gracias, profesor Julio. Muy completa la exposición, creo que abarca totalmente el capítulo de la prueba pericial, que en realidad es una prueba un poco más compleja que las demás, en cuanto, sobre todo en cuanto a su ofrecimiento, porque como lo dijo el profesor Julio, el ofrecimiento mismo ya presenta caracteres diferentes de los demás medios probatorios, porque se suscita una suerte de, de ping-pong entre las partes, porque la parte que ofrece tiene que correr traslado a la otra parte de la prueba que está ofreciendo, a los efectos de que esta otra parte asuma una de las varias actitudes que puede adoptar. La más simple y la menos usual es que acepte, manifieste que tiene interés en la pericia, que acepta al perito propuesto para que sea nombrado como perito único y acepta todos los puntos de la pericia. Eso sería lo ideal, pero no es lo que sucede en los procesos. Normalmente las partes quieren ofrecer sus propios peritos también y quizá tampoco estén de acuerdo en los puntos de la pericia, y es la ocasión que tienen para proponer otros peritos, para cuestionar a lo mejor la versación o las condiciones técnicas del perito, o para cuestionar los puntos de la pericia, manifestando que algunos de ellos son irrelevantes y proponiendo otros, etcétera, etcétera. Es decir, se produce una pequeña sustanciación del ofrecimiento de la prueba pericial. Y el juez tiene que dictar una resolución para congeniar un poco todas las posturas y eventualmente nombrar los peritos propuestos por las partes, y en ese caso nombrar un perito tercero, un perito que es propuesto o designado por el juzgado a fin de que sean en número impar. Y bueno, en algunos casos, en algunos juicios especiales, no se produce esto. El ofrecimiento o la designación del perito corre directamente por cuenta del propio juez, y lo hace hoy día mediante un sorteo que se hace por medios informáticos. No hace falta que cada parte nombre su perito, etcétera. Pero eso vamos a ver oportunamente cuando tratemos aquellos juicios especiales. En los juicios ejecutivos, en los procesos de ejecución específicamente, el juez es el que designa peritos cuando, por ejemplo, la parte demandada niega su firma en el título presentado para su cobro. Y en ese caso, él nombra uno o tres peritos conforme a la importancia de la cuestión planteada. Pero en el juicio de conocimiento ordinario, el procedimiento es el que se acaba de exponer, y hay una breve sustanciación entre las partes en la cual
tiene que recaer un auto interlocutorio en el que finalmente se nombran los peritos y se aprueban los puntos de la pericia. El juez establece finalmente cuáles van a ser los puntos de la pericia aceptados por el juzgado, aceptando lo que dicen las partes o modificándolas. Para eso tiene facultades. Y bueno, la producción de la prueba pericial también tiene particularidades porque depende de si los peritos tienen una opinión unánime, que raramente también se produce en la práctica, y si hay disidencias, etcétera. Casi siempre los peritos, y digo esto con, con un poco de molestia, de dolor, casi siempre los peritos se convierten también en adictos de sus proponentes. Y no debiera ser así, porque los peritos son técnicos, son personas especializadas en determinadas materias que se supone, y para eso prestan juramento, de desempeñarse fiel y lealmente. ¿Fiel y lealmente a quién? ¿Para quién la lealtad? No es para la parte que lo propuso. La lealtad tiene que ser para el proceso, para el juzgado, de que va a dictaminar conforme su leal saber y entender en la materia específica de la que él es entendido. Y bueno, finalmente, no es que para eso se pone un perito tercero para que eh, actúe como una especie de desempate. No es así. Porque finalmente, como bien lo dijo el profesor Julio, el juez es el que va a determinar la, la mayor o menor veracidad o mayor o menor verosimilitud de los dictámenes técnicos. Que para eso, bien se dice también, el juez es perito de peritos. Vale decir, el juez bien puede apartarse del dictamen pericial. No es vinculante, porque eso de luego sería delegar la solución de un pleito en otras personas, otros auxiliares de justicia que no sean el propio juez. Y esa es una facultad indelegable, la facultad de dictar sentencia. El juez es el que tiene jurisdicción, tiene la jurisdicción, la facultad de decir el derecho, de declarar el derecho de las partes. Y bueno, es una prueba de suma importancia porque en las cuestiones que requieren de conocimientos científicos, necesariamente el juzgado tiene que valerse de los peritos. Por ejemplo, si para una cuestión conforme a la naturaleza de la cuestión debatida, si se necesita, por ejemplo, determinar la ubicación, las dimensiones y linderos de un inmueble, se nombran para eso los peritos, que son los que tienen conocimientos técnicos. Si bien hoy día, con los recursos técnicos de que se dispone por los adelantos tecnológicos, a lo mejor en un mapa de Google Maps se puede determinar tanto la ubicación como las dimensiones de un inmueble con precisión casi milimétrica. El juez puede hacerlo si es que tiene conocimientos básicos de esta materia, pero se requiere siempre de la participación de los peritos, que antiguamente los peritos mensores, que así se llama, peritos mensores, son los que miden una propiedad y los ubican en el terreno, se valían de instrumentos técnicos, los llamados teodolitos y cosas parecidas, con lo que la ubicación, por ejemplo, y a veces las mediciones tenían un margen de error un poco más elevado. Y por esa razón, en las mensuras de las propiedades,
el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es la dependencia pública que interviene en los juicios de mensura, admitían una variación del 5%, y hasta ahí se admite, porque eso no se derogó, una variación del 5% en más o en menos de lo que realmente corresponde en la realidad. Hoy día eso ya no se justifica. Tenemos, por ejemplo, el GPS, que es el sistema ¿cómo es que se llama? Ayúdenme un poco por las siglas en inglés. Geodésico creo que es. No, en inglés, el GPS son siglas de palabras en inglés. Sistema de posicionamiento global. Global Positionment System, una cosa así, ¿verdad? Bueno, que utiliza la triangulación de algo así como 37 satélites que están girando alrededor de la Tierra, y utilizando 3 de ellos ubican un inmueble con pocos milímetros de error posible. Bueno, pero la pericia no es solamente en la mensura, la pericia se utiliza en infinidad de casos. El otro día he visto que la Corte estaba actualizando los datos de los auxiliares de justicia y creo que habló de 89 especialidades periciales, una cantidad bastante considerable, porque hay peritos calígrafos, ahora ya hay peritos, por ejemplo, accidentólogos, no sé si es una ciencia ya debidamente reconocida, peritos contables, qué sé yo, ingenieros para determinar, es decir, para dirimir las discusiones en materia de construcciones, etcétera. En fin, de modo que los peritos tienen mucho trabajo en el ambiente judicial. Y no solamente en el ámbito civil, sino también penal, laboral, etcétera. Y bueno, suponiendo que ustedes hayan leído los materiales que el profesor Julio alzó en el Classroom, no les voy a pedir que me cuenten algo o algún resumen de la doctrina, pero sí hay ahí una tarea que él alzó y me gustaría charlar con ustedes sobre eso. Les ofrezco la palabra. Déjenme adivinar. No tuve oportunidad de entrar todavía al Classroom. Estoy preparando mi examen tercera oportunidad. De hecho que ahora mismo somos 10 participantes, de los cuales 7 nomás son estudiantes. Bueno, y de los 7 parece que ninguno entró en la otra plataforma. Sí, yo ya entré ya, profesor. Pero qué bien. Solo que ya entré a mirar y ya estoy ya en campaña. Así que le cuento que por ese lado no estaba presentando porque ayer por ahí rendí, anteayer rendí. Tuve un examen, pero ayer me tocó, entré y bajé. Yo creo que este fin de semana ya, entre mañana y pasado, ya le estaré pasando. Bueno. ¿Y Daisy qué dice? Yo, profe, estaba leyendo un poco acerca de lo que es la unidad de hoy, pero no leí todavía la jurisprudencia, la doctrina que se cargó en el sistema. ¿Y el ejercicio? Ya estuve realizando como entendí. ¿Ya respondiste en el Classroom? Sí, respondí. Yo no sé si está bien mi respuesta, pero yo le respondí con que sí
corresponde la prueba pericial porque era una firma que debería de ser reconocida. Y que solamente lo que yo entendí más bien era que cada parte proponía un perito. Y en este caso se debería llegar a un acuerdo porque solamente un perito corresponde y que las partes deberían de ponerse de acuerdo. Bueno, yo creo que el profesor Julio fue bastante malicioso en presentar ese ejercicio porque contiene una trampa en la cual ya comenzaron a caer. Bueno, pero me voy a callar la boca porque si no voy a seguramente sabotear la cuestión. Profe, Sí, señor. yo al leer ese, primero, al encontrar el artículo 347, sí, ¿verdad? Que tienen que ponerse de acuerdo y si no hay acuerdo, se hace un sorteo por el juez, ¿verdad? Y el que sale del sorteo se tiene por propuesto. Por ahí pedía sobre la admisibilidad. Y los requisitos de admisibilidad estarían en el 343 y en el 344, ¿verdad? Y cumpliéndose esos requisitos no habría un problema de admisibilidad, sino que la regla es que tiene que haber solo uno. Y entonces son admisibles, pero como la regla es que tiene que ser solo uno, entonces el juez sortea y tiene uno por propuesto. Así entendí yo, ¿verdad? Y me parece que, a ver un poco, ahí sale la pantalla, estoy compartiendo, este es el ejercicio. ¿Está en la pantalla? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a leer un poco, total creo que tenemos tiempo todavía. Son las 7:22. Sustanciado conforme a derecho una demanda de obligación de hacer escritura pública. Luego de contestada la demanda, el juez dispone la apertura de la causa a prueba por todo el término de ley, oportunidad en que los actores Juan, José y Pedro solicitan a título de prueba pericial el reconocimiento de las firmas atribuidas a los demandados Luis, Mario y Pablo, y desconocidos por estos en juicio respecto al contrato privado de compraventa del inmueble que se pretende instrumentar. A tal efecto, Juan le propone como perito a Julio, en tanto que José hace lo propio, proponiendo a Carlos, y por su parte Pedro propone a Jesús. Es decir, cada autor propone su propio perito, todos ellos especialistas en pericia caligráfica, quienes aceptan el cargo para el que fueran propuestos respectivamente bajo juramento de desempeñarse fielmente en el cargo. La pregunta es muy concreta, dice, si es admisible la prueba propuesta a título de pericial. Y la respuesta también tiene que ser bien concreta. La pregunta es si es admisible la prueba propuesta en el presente caso, así como está, dada la forma en que se plantea, en que quedó trabada la litis. Bueno, yo prefiero que trabajen un poco durante la semana y vayan participando en el Classroom, que es la otra plataforma que utilizamos para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y les invito a que se animen, a que se equivoquen, ¿sí? Porque siempre dijimos, aquí podemos equivocarnos. En los tribunales ya nos está prohibido equivocarnos porque eso puede generar responsabilidades, perjuicios para los clientes. Bueno, profesor Julio, ¿querés agregar algo? Nada más, espero que valoren también las cosas que estamos compartiendo con ustedes. Si alguien vio los materiales o vio el video, me gustaría un poco
saber de eso, si les gustó, qué les pareció. Sí Claro. me dio tiempo de leer el material, pero el video tenía 2 horas y no, medio que no alcanzó. Pero el extracto del libro sí es muy interesante. Bueno, les Además, comento además de eso, no, quería nomás aclarar les que... comento que ambos materiales, No, adelante, Julio. son extraídos de la doctrina española, que es una cardinal referencia para abordar los institutos, todos los institutos jurídicos que nosotros tenemos. Gran parte de nuestra independencia está ligado a la sabiduría y a los problemas cotidianos que tuvieron los españoles. El derecho civil viene de cívita, de convivencia, de ciudadanía, y en ese sentido España es un norte o es un modelo que debemos tener en cuenta al momento de analizar ciertas instituciones jurídicas. Es importante conocer el derecho argentino, es importante conocer el derecho brasilero, más importante conocer nuestro derecho, ¿verdad? Nuestra legislación sí o sí tenemos que conocer, pero les invito también a abrir un poco más las ventanas del horizonte y inmiscuirse con la doctrina de los españoles, que son fantásticos. Realmente, a mi gusto, no, en este momento no hay mejores catedráticos en derecho que los españoles. Es todo, profe Pedro Ladio. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta respecto al artículo 350, que habla que dice, cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer de oficio la prueba pericial. Y teniendo en cuenta esa facultad y que la procedencia de la prueba pericial se da cuando según el 343, que es admisible la prueba cuando se requiere la apreciación de hechos controvertidos. Entonces, a partir del 350, la facultad del juez está supeditada a que esos hechos sean controvertidos, o tiene también la facultad de solicitarle, aunque los hechos no sean controvertidos. ¿Qué opina? Bueno, vamos a partir de la base de que cualquier medio de prueba solamente puede ser ofrecido y producido sobre hechos que hayan sido controvertidos por las partes en sus respectivos escritos. No tiene sentido producir pruebas sobre cuestiones que no fueron objeto del debate. Van a ser completamente superfluas. No van a incidir en la decisión del pleito. Solamente se pueden producir pruebas sobre hechos que hayan sido controvertidos por las partes en sus respectivos escritos. Eso está en el código. Ahora bien, lo que cabría comentar un poco es lo que siempre estamos discutiendo y se va a seguir discutiendo por mucho tiempo seguramente, que nuestro código todavía tiene algunas de estas normas que implican regresar un poco al sistema inquisitivo, cuando que todos decimos que nuestro código superó aquel sistema inquisitivo. Y si el juez tiene facultades para ordenar la producción de pruebas que no lo fueron por las partes, entonces estamos incurriendo en una incoherencia con respecto al diseño de nuestro código. De cualquier manera, eso forma parte de la discusión doctrinaria y apenas esa es mi opinión con respecto al asunto. Probablemente Julio tenga una opinión diferente y esas disidencias son las que enriquecen el debate y, por supuesto, ayudan a enriquecer el conocimiento. ¿Más preguntas? Daisy. Por el momento no tengo dudas porque no indagué mucho aún, pero en la semana voy a estar comentando en la plataforma en la parte de comentarios privados.
Magnífico, me parece muy bien. Dora Vera, Tengo una pregunta no relacionada, muy relacionada al tema, pero según el artículo 269, que como el profesor Julio mencionó, eh, que el juez valorará las pruebas con la sana crítica y la experiencia. ¿Cuándo, o sea, que en qué casos se exceptúa la valoración de la prueba con la sana crítica? en ningún caso. La ley obliga expresamente al juez a valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Qué Y el son esas artículo, reglas? Son las reglas que, basadas en la lógica y la experiencia, ayudan al juez a discernir lo verdadero de lo falso. Eso es. Pero el juez, por ejemplo, no puede decidir sobre si es verdadero o falso, por ejemplo, un instrumento público. Ahí en ese caso no aplica la sana crítica, el instrumento público vale por sí mismo. Claro. Por eso digo, el juez emplea la sana crítica para, para pesar las pruebas. Es lo que siempre dijimos, que las pruebas no se miden ni se cuentan, así como los testigos no se cuentan, sino que se pesan. ¿Cuál prueba tiene mayor peso o, o tiene mayor veracidad o mayor credibilidad? Y es el juez el que, empleando esas reglas, va a determinar eh, si hay pruebas que son, que están confrontadas entre sí o que son contradictorias. El juez es el que le va a determinar cuál de ellas tiene para él, para su criterio propio, conforme a su experiencia y su lógica, cuál es la que pesa más para justamente para inclinar hacia uno o hacia otro lado la balanza de la justicia. En todos los entonces, no, casos emplea la sana crítica, pero justamente empleando la sana crítica, el juez debe determinar cuáles son las pruebas que hacen plena fe en juicio. Por ejemplo, los instrumentos públicos, conforme a nuestro código de fondo, expresamente dicen que el artículo 383 dice que los instrumentos públicos hacen plena fe hasta tanto sean redarguidos de falsos en juicio principal o en incidente. Eso dice el artículo 383. Naturalmente que eso no se va a poder apartar el juez. Si hay una declaración testifical que dice que el día en que ocurrió el hecho que motiva el juicio fue un día de mucha lluvia, por ejemplo. El testigo dice, sí, llovía mucho, prácticamente había muy poca visibilidad y, es decir, atribuyendo a eso a lo mejor las causas de un eventual accidente que se esté discutiendo. Sin embargo, a través de un informe del Servicio de Meteorología, que es una dependencia pública, dice que era un día soleado, de sol radiante. Y entonces, ¿a cuál de las pruebas va a dar mayor credibilidad? Por supuesto, al informe oficial de una dependencia pública, cuyos informes también ostentan la calidad de instrumentos públicos. Y entre un testimonio de un testigo que no coincide con las constancias de un instrumento público, el juez necesariamente se va a inclinar por el instrumento público porque éste hace plena fe. ¿No más preguntas? ¿Puedes explicar un poco más el 353 que habla de esta circunstancia podrá ser? No sé si leo o maneja bien. No, lee Sobre la nomás para que resolución todos de... sepan. Lee nomás. Si la recusación fuere contradicha, el juez resolverá el incidente sin recurso alguno.
esta circunstancia podrá ser considerada por el Tribunal de Apelación al apreciar la prueba. Ahí no está hablando, sí, bueno, no admite recurso esa resolución, pero ¿qué va a considerar el Tribunal de Apelación exactamente? Julio, te paso la palabra. Desde el principio estuvimos hablando de la idoneidad del perito. En esta recusación lo que se cuestiona es esencialmente su falta de idoneidad. Pero acá también hay un artículo que es relevante, que es el 269, me gustaría que tengan a mano, que dice que el juez solamente está obligado, en la parte final de este artículo 269, dice que deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas producidas que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa. No están obligados a hacerlo respecto de aquellos que no lo fueren. Bueno, volviendo al artículo que mencionó Gustavo, ese artículo lo que hace es abrir la posibilidad en alzada que se vuelva a discutir la valoración de esa prueba. Si de repente el juez no la valoró, puede el tribunal de alzada valorarla. Ahora, si el juez lo valoró erróneamente porque la idoneidad del perito estaba viciada, se puede revertir la decisión del juez porque tuvo en cuenta esa prueba en particular, o por así decirlo, influyó esa prueba en la decisión que él tomó. Ese es el espíritu de esa norma. No sé si se entiende. Sí, sí. O sea, no es en la... no es ese en el mismo juicio, sino que si se va alzada después de la sentencia definitiva, ahí esa circunstancia va a tener en cuenta el tribunal. Así Puede mismo. tener. Así mismo. O sea, en otras palabras, el tribunal va a tener en cuenta si es que el fallo se basó prácticamente en esa prueba, en la prueba pericial, que el juez de la instancia anterior consideró determinante para el sentido del fallo, y resulta que había sido que el fallo se basó en un dictamen en donde él o los peritos no eran muy competentes. Y por esa razón se cuestionó en la instancia anterior. Claro, el juez tomó una decisión, no hizo lugar a la recusación, impuso su criterio de mantener al perito y resulta que el perito dio un dictamen que sirvió para que el fallo se inclinara en uno o en otro sentido. Vale decir, fue determinante para el sentido mismo del fallo. Y estando cuestionada la competencia de los peritos, su dictamen naturalmente no es muy creíble que digamos. Y eso puede tener en cuenta el tribunal para revocar eventualmente la sentencia recurrida. Ese es el sentido de esa norma, Gustavo, y para los demás también. Bueno, gracias. Félix Mesa parece que está muy concentrado, no sé si está haciendo su oración a Alá. Es la hora de la oración luego. O ya pasó. Tiene que ser mirando hacia la Meca, parece. ¿Estás estudiando, Félix? Bueno, parece que él está ausente. No escuchó bien. No funciona, parece su audio. Su micrófono. Ah. O está haciendo el de que no funciona el micrófono y hace el más así. Mímica. Bueno, me doy cuenta que Estrategia Group. ya no hay preguntas.
ya no hay dudas de momento. Vamos a seguir comunicándonos a través del Classroom. Y les invito a todos, tanto a los que estuvieron hoy con nosotros, que son 7, y a los que seguramente van a ingresar a través de YouTube, a que sigamos comunicándonos durante la semana. Este sistema de enseñanza a distancia tiene sus particularidades. En primer lugar, luego modifica el horario. Y los docentes tendríamos que estar 24/7, como se dice ahora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder preguntas. Ustedes pueden dejar sus mensajes y hasta tenemos el WhatsApp también por si hay alguna cuestión urgente. También vamos a contestar sin problemas. Pero también ustedes tienen que emplear su tiempo, el poco tiempo libre que les queda seguramente entre trabajo y estudio de otras materias o de cursos anteriores, etcétera, de comunicarnos 24/7, porque únicamente así vamos a aprovechar este nuevo sistema que tiene sus particularidades y que implica un desafío para los docentes y también para los estudiantes. Todos tenemos que hacer sacrificios para acomodarnos y procurar que el nivel de enseñanza no baje ni siquiera 1 milímetro. Vamos a tratar de mantener ese nivel porque con eso también vamos a mantener el prestigio de nuestra facultad. Les invito a abocarse un poco al estudio bien profundo en la medida de sus posibilidades. Nos veremos en la próxima semana entonces. Que descansen. Para todos, buena suerte en los próximos exámenes. Gracias, profesor Julio. Excelente tu exposición. Profesor Denis, muchas gracias por la compañía. A Gracias a todos, usted, buenas profesor. noches, buen descanso. Buenas Buen noches. descanso. Buenas Buenas noches. Buenas noches, profe. Buen descanso. profe. Ah, chao, profe.